Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Impulso Latino una vez más. Mi nombre es Montserrat Sendis, gracias por estar con nosotros. Y antes de que empecemos el episodio del día de hoy, que estoy segura que les va a interesar muchísimo, quiero invitarlos por favor a que se suscriban aquí al canal, también que le den like, que comenten y que compartan esta información con otras personas a quien les podría interesar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar esta bienvenida, una calurosa bienvenida, por favor, a Carolina Melguizo. ¿Cómo estás esta noche, Carolina? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber venido. Gracias, no, muy amable. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya la gente ya lo puede ver ahí en el título. Hablaremos de el duelo migratorio. Quiero primero empezarles a decir, pues, ¿quién eres tú? ¿Quién es Carolina? ¿De dónde vienes? ¿Migrante? ¿Quieres explicarnos un poquito de tu historia? Como la canción, ¿no? Como la canción. ¿De dónde vengo y de dónde voy? Yo creo que termino diciendo como Facundo Cabral. ¿Te acuerdas de aquella que dice, ni soy de aquí, ni soy de allá? Creo que esa es mi verdadera identidad en este momento. Mi nombre es Carolina Melguizo Gentry, soy originalmente de Colombia, nací en Medellín, pero me crié en Barranquilla, por eso tengo el mismo acento de Sofía Vergara, pero como... ¿Verdad? ¿Verdad? No, emocionante. Emocionante. Sí. Fui al mismo colegio de Shakira, no es mentira. De verdad. Sí, pero ella era mucho menor que yo. Wow. So, me crié en ese ambiente, fue un ambiente muy bonito, un ambiente de carnaval, que es la ciudad de Barranquilla. Fiesta. De fiesta, pero no me gustaba la fiesta. Oh, ok. Entonces, estudié Derecho, leyes en Colombia. Me dedicaba básicamente a trabajar con compañías de seguro, compañías internacionales de la parte de seguro. Y a la edad de 35 años me vine para acá. ¿Qué te trajo para acá? Es una larga historia que eso es como para otro episodio. Para otro episodio, bueno, lo vamos a tener que dejar para otro episodio. Pero otro episodio, pero no fue que quería venir para acá, Okay. digámoslo así. Fue una situación en la cual Minnesota abrió la oportunidad, digamos, para venir. Particularmente ni sabía que Minnesota existía. Mira, no, digamos que así en la lista de popularidad de los Estados Unidos. No, ni idea. Después me enteré que sí la conocía en otra forma, pero no, o sea, yo había venido, tú sabes, a la famoso, como vienen los colombianos, veníamos al Disney, a Houston por trabajo. Miami, pero no, Minnesota nunca, o sea, nunca fue mi sueño venir a los Estados Unidos. Okay. De hecho, cuando tú eres un abogado, creo que casi te vuelves muy local, porque son una de las profesiones más difíciles de validar en otros países. Entonces yo llego aquí en el año 2005 con mi familia. Mi niño mayor tenía apenas 9 años, la chiquita tenía 4. Entonces estábamos pues intentando, el inglés mío era demasiado limitado. Sí. Pues llego acá y si yo sentía que yo lograba a conseguir un trabajo como manager en McDonald's, yo creo que esa era mi aspiración mayor, ¿no? Sí. No veía como todo el mundo te dice, no, es que no hay futuro, o sea, en esta parte vas a lavar. Pues lo hacía con mucha honra porque para mí lo importante era realmente o sea, darle una oportunidad a mis hijos y había otras cosas, pero para mí era un honor y esa era mi aspiración más grande. Sí. Entonces empecé a trabajar con una compañía de seguros muy grande aquí, pero pues una posición ya no digamos, de pronto técnica, sino pues una posición del departamento de reclamos, donde no tenía que hablar nada, sino todo el día una computadora. Y desde ahí empecé a envolverme, ellos tenían muchos programas por ayuda en contacto con la comunidad latina. Okay. Entonces empezamos a hacer algunas ferias, a vincular a la población con los programas y los servicios que tenía la aseguradora en ese momento. Y después fui y encontré que había una certificación como Community Health Worker. Okay. Entonces yo como que me sentí que fue una certificación en ese momento de 6 meses, sí. Pero yo sentí el aprecio tanto que era más importante para mí que cualquier máster, cualquier maestría. Entonces hice mi certificación, me ayudó a trabajar con la comunidad, a empezar a dar la oportunidad de poder explicar ciertos temas de salud, entonces explicar como prevención del cáncer, bueno.
me voy a Colombia un año, me devuelvo a Colombia un año, trabajo allá y me devuelvo al otro año. Porque ya realmente mis hijos fue un choque bastante fuerte. Sí. Vuelvo acá, empiezo a trabajar y en el año 2017, si no estoy mal, hubo una oportunidad con el estado de Minnesota, en la cual algunas personas que teníamos ciertos criterios, que digamos como éramos latinos, bueno, no, éramos personas de color, teníamos una profesión, fue algo muy específico. ¿Selectivo? Pero era casi que pareciera que me hubieran dicho, ay, que no, si quieres aplicar, o sea. Sí. Pero el tema era que no habían trabajadores sociales en general, para ayudar a la comunidad. Sí. Y decidieron darnos esa oportunidad. Sin embargo, yo sentí que ya para hacer algo mucho más profesional, sobre todo ya trabajar en el área de salud mental, me parecía que quería aprender de mi cuenta y pude hacer una maestría en Ashburn, en la Universidad de Ashburn, pero yo tenía 50 años, tengo 53 en ese momento, tenía 49 años cuando empecé la maestría. La maestría. Fue bien duro, trabajo, responsabilidad, familia, toda esta parte, pero yo sí veía la necesidad tan importante de tener proveedores de salud mental que pudieran guiar, apoyar a la población, especialmente a la población latina. Entonces, fue una experiencia muy bonita, terminé durísima, pero terminé mi maestría en trabajo social clínico y pues ya llevo ejerciendo como trabajadora social clínica más de 8 años, mientras le da la licencia, mientras toda esta parte. Como clínica, como unos, en el año 20, ay, que se me ha olvidado ya los años, como el año 2019, pero ya llevo como terapista ya más o menos unos 5 años. Y he tenido la oportunidad de tener entrenamientos en diferentes modalidades de terapia. Mi última oportunidad fue muy hermosa de trabajar con un programa organizado por la Universidad de California, en la cual era la relación, cómo puedes manejar la relación padre e hijo, inclusive desde muy pequeños, desde los niños tempranos, de que la mamá está embarazada, ese proceso de sanidad. He trabajado en varias técnicas, por ejemplo, varias modalidades. Y ha sido una oportunidad muy linda. Yo que tengo la oportunidad de conocerte profesionalmente, la verdad es que me sigue impactando muchísimo tu capacidad para manejar todos estos temas en un nivel muy técnico y después hacerlo accesible al resto de la población, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo que tenemos aquí en Impulso Latino. Que al final todos estos temas sean asequibles para la comunidad, que sean temas que se puedan tocar de una forma divertida, pero madura, pero también obviamente con el background profesional que tú ya tienes, ¿no? Que es no solamente como trabajadora social, sino que como dices tú, ya hiciste un máster también para poder ser terapeuta y que has tenido exposición a estos diferentes tipos de terapia. Entonces creo que o creemos más bien aquí que la importancia es obviamente pues traer toda esta experiencia o todas estas opiniones desde un lugar profesional o desde un lugar en que pueda enriquecer a la comunidad y también pues a quienes nos están escuchando. El día de hoy tenemos un tema que no te es ajeno, no me es ajeno y que seguramente no le es ajeno a la gente que nos está viendo, es el duelo migratorio. Entonces, quisiera empezar primero, si nos puedes ayudar a definir un poquito como qué es el duelo migratorio y por qué es tan relevante para la comunidad latina. Es un tema muy importante. Primero que todo, quiero agradecerte esta oportunidad de realmente normalizar el tema de salud mental. Porque uno de los temas más duros es, tú tienes cáncer y te preguntan cómo está tu cáncer, tienes una recaída, ¿qué te pasó? Pero es tan difícil decir, no, es que yo tengo depresión. Sí. Y no, es que no puedo hacer más nada. Y eso es el gran problema, el tabú. Si empezamos a normalizar el tema, por eso creo que es tan importante que hagamos este tipo de... Y por eso me gustó muchísimo tu invitación en esa parte. En el tema del duelo migratorio, no es que existe como tal
una condición médica que se llame el duelo obligatorio. Es como es una presentación clínica, que decimos, muy normal en todas las personas que han inmigrado en diferentes situaciones, por diferentes países, por todo. Creo que a cualquiera nos pasaría. Imaginemos que algún día una persona, inclusive que es de aquí, de Minnesota, que le encanta Minnesota, que es un país tan hermoso, de pronto conoce su príncipe azul, ¿verdad? Pero lo conoce de pronto vive en Switzerland o quién sabe. Kuwait, en España. Algo hermoso. Sí. Que es espectacular, pero de todas maneras hay un cambio, es un cambio. Y el tema del duelo migratorio es esa parte tan compleja en la cual todas las raíces que tú tienes en un momento determinado que te ayudan, que te apoyan, tu lenguaje, tu familia, quién eres. Toda esa parte se cambia completamente y llega un momento de desajuste que se da en diferentes formas. Entonces, es algo normal, es algo que tenemos que afrontarlo y entenderlo sencillamente cómo nos ha afectado. Pero en general, lo que ocurre es que pensamos, pero ¿por qué nos estamos quejando si estamos en un lugar mejor? Sí. O por qué dicen algunas personas, fue muy duro para mí cuando me decían, pero si está mucho mejor que allá. Sí. ¿De qué te ¿De qué te quejas? quejas? Estás en primer mundo. Exacto. Pero, ay, qué problemas de primer mundo. Exacto. Pero ¿por qué? Imagínate, todo esto es maravilloso. Sí, pero hay otras cosas que realmente tú extrañas. Entre esas cosas, creo que migrar no es para todas las personas. No. Como bien decías, cuando migras puede ser no necesariamente que te estés cambiando un país, sino que a lo mejor vienes del sur de Estados Unidos al norte de Estados Unidos, ¿no? O probablemente, no sé, estás viviendo en la zona fronteriza, que también es una dinámica bien diferente a las grandes ciudades o las grandes metrópolis. Pero cada quien es esta parte de identidad y, como decías tú, la parte familiar, la parte social. En tu caso, por ejemplo, en mi caso también la parte profesional, ¿verdad? Porque te tienes que adaptar a la nueva esfera, a los trabajos que hay en ese lugar, a las condiciones climáticas, específicamente en Minnesota. Bueno, eso te iba a decir, no es lo mismo uno de pronto que le toque ir a vivir a South Carolina o que le toque vivir a Florida. Uh-huh. Hay otras dinámicas, pero por lo menos tienes, o sea, el clima de pronto es más normal a lo que tú esperas. Sí. Pero en Minnesota lo mencionas muy bien, tenemos esas 4 estaciones tan marcadas que si vamos a todos los chistes de Minnesota, digamos del frío, yo recuerdo llegar hace 18 años en diciembre y yo veía todo esto blanco y en mi cabeza yo tocaba la nieve y me iba a congelar y me iba a morir. Ajá. Y yo no dejaba a mis niños que, no, pobrecitos, porque se van a morir. No sabe uno. Y yo recuerdo que la primera vez que manejé, que salí a manejar, Ay, Dios mío. Se me apagó el teléfono. Entonces yo no sabía en dónde estaba, no sabía cómo regresar a mi hotel. Y mi teléfono pues estaba muerto porque hacía muchísimo frío. Entonces nadie me había dicho que eso podía pasar. La primera vez que te enfrentas también, por ejemplo, a manejar en la nieve, ¿no? Y eso es, tal vez, una vez más, puede sonar pero esos son problemas mínimos, o esos son problemas de primer mundo, pero nadie te ha preparado. Para eso, ¿no? Y el primer choque tan fuerte que yo tuve, pues en Colombia, uno siempre yo trabajaba con una empresa de gas natural y de energía, sí. Y pues uno nunca ponía la gasolina en el carro, eso no era posible. Sí, no, ni en México. No, o sea, eso no era, no te decía todo el mundo, ni se te ocurra tocarlo, bueno. Y yo me acuerdo que estábamos en un diciembre y resulta que la tapita de la gasolina se ha congelado, pero tú sabes que se congela cuando hay un poquito de agüita y al lado se congela. Y donde yo podía. Pero lo peor del caso era que no sabía que existía el ganchito. El ganchito ese para dejarlo, que tú puedes dejarlo puesto. Sí. No, yo con mi dedito así. Y
mí se me congelaban las manos y yo decía, ¿esto qué? Yo lloraba, yo decía, ¿esto qué es? Sí. Entonces son reacciones y no tener con quién hablar, no tener quien te explique. Creo que las cosas han cambiado muchísimamente y favorablemente para la comunidad, pero uno habla con personas que tienen muchos más años aquí y era la única latina que eran de pronto en un radio de 200 millas. Entonces no se hablaba el español, tenía que adaptarse, entonces es mucho más difícil. Sí, yo he tenido como conversaciones con algunas personas que ya llevan aquí más de, por ejemplo, 15 años y es la misma experiencia. Es que cuando yo me dicen, cuando yo encontraba a alguien que hablaba español, casi que no me quería despegar porque era tan importante para mí hablar con esa persona o tener como esa conexión, al menos con el lenguaje, porque sobre todo para las personas que no tuvieron una exposición temprana al inglés. En mi caso, por ejemplo, era lo de la escuela, pero creo que en la escuela nunca se tiene como las armas suficientes hasta que te enfrentas a una población que es totalmente diferente y una cultura diferente. Y la cultura de Minnesota es una cultura, por lo menos yo vengo de una cultura que era muy directa. Sí. En la cual tú decías, me siento así, me siento enojada, mientras que aquí ha cambiado un poco, pero la cultura era bastante indirecta, donde tú tenías que dar como 3 vueltas. Así es en México, como que tienes que explicarlo de 50 formas, o hay cómo lo voy a hacer que se sienta esta persona, o cómo voy a hacer que... Y aquí el sistema americano es mucho más directo. Para mí fue al revés, no sé, porque yo vengo de un sistema como las entrevistas de Sofía Vergara que va diciendo las cosas, te enseñan a que lo que es. Ajá. En una forma, entonces yo como que trataba, era como un estilo más New Yorkino, donde era, sí, pero no quedas como con tú no te quedas con el rencor, sino... Sí, no, eso es lo que es. Es lo que es y pasa, pero para mí a mí particularmente me dio muy duro. Todavía sigo tratando porque sé que no puedo decir las cosas como son, pero fue un cambio completamente para mí de cultura, por el lenguaje. De pronto yo sabía inglés, pero cuando a uno le decían inglés te dice, good morning, how are you? De hecho yo podía entender eso, pero aquí todo el mundo te dice, hey, how's it going? Sí, ya. Exacto. Sí. Entonces esa parte fue muy dura. ¿Cuáles crees tú que son algunos de los síntomas que en el duelo migratorio una persona puede experimentar? Es muy importante. Hay varios estudios al respecto. Se conoce como duelo migratorio, se conoce también como el síndrome de Ulises, porque se va todo este tema de la mitología griega y toda esa parte. Normalmente, y lo más fácil es que no hay síntomas que tú los identifiques como síntomas de depresión. Si no empiezan, es un problema somático, en donde tú empiezas a sentir pronto un cansancio, dolores de cabeza, irritabilidad, te sientes como ansiosa, te sientes como chiquito, como insignificante, perdido, desconectado, desorientado, completamente desorientado, y empieza mucho la parte la parte física. Adicionalmente, hablando del tema de Minnesota, resulta que con la falta de sol también algunos, digamos, procesos biológicos se afectan. Sí. Por ejemplo, la falta de vitamina D, o también hay en la parte de salud mental, siempre tendemos a pensar, quizá en tu cabeza, pero es más complejo, porque hay también balances hormonales, químicos, que en un momento dado se llegan a afectar. ¿Hay alguna predisposición genética? Sí hay algunas enfermedades que tú tienes de pronto una disposición genética y tipos de personalidades. Hay tipos de personalidades también mucho más ansiosas, tipos de personalidades que son mucho más calmadas. Entonces es una mezcla. Hay muchos estudios al respecto de la parte genética y digamos que no hay una sola respuesta, pero hay enfermedades de salud mental que no son necesariamente relacionadas digamos, con la parte del duelo migratorio, pero naturalmente todo se exacerba cuando uno llega a una situación donde todos los apoyos que uno tenía se acaban.
digamos que tal vez si yo era una persona ansiosa antes de llegar aquí, como que se me potencia con todos los cambios que estoy teniendo, ¿no? Entonces, esa es la parte de dónde vienes. Por ejemplo, las personas que somos caribeñas, digamos, somos muy elocuentes, hablamos con las manos, Sí. pero en una población que es diferente te miran como, esta persona tiene ansiedad. Pero la realidad es que si yo voy a Colombia ahora, me dicen, pero ¿qué te pasó? O sea, pero Sí, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo que a mí me pasaba muchísimo cuando yo llegué aquí es que llegaba y quería saludar a todos de beso o de abrazo. de abrazo. Y entonces, sobre todo americanos, o sea, el lenguaje inmediato era como que hacerse para atrás, ¿qué le pasa? ¿O por qué me está abrazando? Como que no entendía de esa parte de mí. Entonces, para mí era como que sentir un poco de rechazo. Claro. Hasta que obviamente uno tiene como que empezar a ver, ok, estas personas se comunican de esta forma, no, pero mientras te adaptas a eso, mientras lo entiendes, como dices tú, empiezas a experimentar como, hoy tal vez no les caiga tan bien. Bueno, es algo, y es sencillamente, esos momentos de comunicación, o algo muy interesante, por ejemplo, en el caso tú de una chica joven, bonita, pues van a pensar que tú les estás como insinuando, de pronto coqueteando, ¿no es cierto? Entonces está toda esa parte y no entender como los símbolos, las costumbres, los valores, pero creo que entre más aprendemos y entendemos que hay cosas que son diferentes, nos ayuda. Pero definitivamente la parte en general que uno afecta mucho es el tema de la identidad. ¿Quién soy? De pronto, ¿qué hago? Y no podemos dejar de alto que hay discriminación. Sí, lo que decías tú me parece muy importante al principio, cuando decías, mis aspiraciones eran ser supervisora de McDonald's, y no porque tal vez tú no te sintieras capaz, sino porque cuando empiezas a ver la competencia, cuando empiezas a ver probablemente que las personas no solamente están en su hábitat, y me refiero a conocen bien el lugar, sino que también tienen el idioma y probablemente tienen todas las certificaciones o los estudios, y a mí me llevaría, en tu caso, ¿no? A mí me llevaría tanto tiempo poder llegar a estar en ese lugar, entonces probablemente se ve un poco más lejano. Imposible, en el caso mío no era, y realmente encontraba a la mayoría de personas que me decían que no era posible, que ya sencillamente o sea, y como para mí no era como la intención, eran más mis hijos, como que si me decían, no puedes tener una carrera, no era algo en ese momento no era mi prioridad. Entonces para mí lo importante era estar segura, emocional y físicamente, que mi niña estuviera en un mejor lugar, de pronto para vivir en ese momento, por las situaciones que veríamos. Pero para mí no tenía aspiración, o sea, todo no tenía, porque no había la posibilidad, no tenía el idioma. Y yo recuerdo que había personas que me decían, tú tienes que entender como parte de tu realidad, de que tú no vas a poder lograr esas cosas. Y yo no lo tomaba como una ofensa, lo entendía, era más bien como, tienen razón. Sin embargo, yo creo que yo tengo dos cosas a mi favor y en mi contra al mismo tiempo. Cuando a mí alguien me dice que no puedo, es como que me motiva más. O sea, como dice, no puedo, y yo, bueno, pero... Y tú vas a ver que sí. Ni siquiera, no estaba convencida, pero yo como que, déjame ver. Y empezamos a explorar, y empezamos a ver cosas. Y esto de la licencia, eso me llegó por casualidad, porque un amigo, ni siquiera ni lo conocía, él era amigo de otra amiga, le dice, mira, está esta oportunidad, mi amiga me dice a mí, de la licencia o del programa como 3 días antes de que cierren el programa. Sí, wow. Entonces fue como que corriendo. Porque para quienes no lo sepan, ahora tener una licencia como trabajador social, pues es tener todo tu universidad. Y después me parece que tienes que hacer un máster si quieres poder tener la licencia a nivel nacional. Bachelor, la licencia a nivel nacional no es siquiera, las licencias son estatales. Son estatales, pero me parece que si haces el máster... Te da la realidad, pero tú sacas licencia estado por estado, lo cual es imagínate. Entonces teníamos que tener, y es un proceso larguísimo. Sí es. El bachelor, maestría, para que puedas tener unas horas de supervisión. Total, en ese proceso
para tú tener una licencia independiente puedes tomarte hasta 8 o 10 años en un momento. Exacto, exacto. Entonces, Imagínate tener la oportunidad de hacerlo en yo poco hice, tiempo. pero yo, o sea, digamos que de los 6 o 8 años lo hice en 4, Pero de todos modos, o sea, y lo pude hacer y gracias a Dios tuve mucho apoyo en ese momento de poder hacerlo. Entonces tuve la capacidad de poder hacerlo. Fue ahí donde veo mis propios privilegios, sí. donde podemos ver que las cosas no están así. Pero sin embargo, ese sentimiento de decaimiento, en el caso particular mío, lo que más me afectó fue mi autoestima. Porque yo sentía, y yo cuando tenía que hacer al principio, sobre todo, que hablar en inglés en la universidad, yo me paralizaba. Era como que, y si la gente me decía, no te entiendo, ok, Es doblemente. yo sabía que tenía que decirlo, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que decir, pero sencillamente me paralizaba al poder decirlo. Y quizás porque como tenía la oportunidad de decirlo en español bien hecho, quería tener la misma capacidad para hacerlo en inglés en la misma estructura y nunca iba a salir de esa forma. Entonces aprendí a ser benevolente conmigo mismo y hacer lo que podía dentro de lo que tenía. Pero creo que es uno de los síntomas más fuertes del tema del licenciatura. El tema de la autoestima, también que en algunos casos tal vez como al exacerbarse todas las emociones, es mucho más fácil tal vez como que caer en algún tipo de adicción, puede ser O depresión. ansiedad. Claro, entonces digamos ese es el gran síntoma. Sí. ¿Cuáles crees que son algunos de los desafíos específicos que puede enfrentar la comunidad latina en cuanto al duelo migratorio? Una de las cosas más tristes y más dolorosas es que la comunidad latina, de entre todas las comunidades migratorias, son las que tienen las tasas más altas de personas sin documentación legal. Entonces eso implica, primero que todo, el temor de buscar recursos, de no tener el acceso a los recursos. Entonces, son las comunidades que frecuentemente son más vulnerables para terminar en una crisis de salud mental, en una cuarto de emergencia, ¿cierto? Sí. Entonces, desafortunadamente, para mí una de las prioridades. La otra parte, la falta de educación en el tema, la idea de que si yo voy a un psicólogo es porque estoy loco. La idea que un terapista solamente se da aquellos medicamentos. Porque ya no hay otra, o sea, ya, Porque ya tú estás ya mal. estás mal. Ajá. Pero la realidad es que todas las personas nos beneficiamos de tener un apoyo. Así como si tú vas donde el médico porque te duele la cabeza. Sí, porque tú no puedes ir donde un consejero para que te diga, sabes que no me estoy sintiendo bien, mis emociones no están. Y la salud mental no tiene ninguna, digamos, afecta a todos. No importa tu raza, condición social, económica. Todos tenemos un momento en el cual nuestras emociones están desbalanceadas. Y efectivamente para mí lo más importante es no tener ese apoyo. Porque cuando uno está en su país, de pronto tienes unos amigos, sí, tiene la posibilidad, pero aquí no tenemos a nadie. Muchos no tienen. Yo tuve un cliente que fue tan duro porque le decía, señor Pedro, no me acuerdo cómo se llamaba, señor Pedro, cuéntame un poquito, ¿a quién puedo llamar en caso de que le pase algo? Y el señor se pone a llorar, me dice, pues o llámale a uso que la llamen a usted porque no tengo más nadie. Y yo terminé siendo casi que llamaban. Eso es lo bonito del trabajo social. Afortunadamente Minnesota es uno de los estados donde hay más apoyo, hay muchos más programas de salud. A pesar de todas las limitaciones que tenemos, creo que somos afortunados de tener muchísimos más programas. Y ha crecido muchísimo la demanda de servicios bilingües en español. Quizás otra cosa que me gustaría mencionar, ¿no? O sea, por ejemplo, la importancia de la representación en ciertos puestos, entre ellos obviamente sí, no vamos a decir que, como decías tú, uno de los temas que casi es el elefante en el cuarto es obviamente el estatus migratorio de muchos de los connacionales. Sin embargo, también la falta de
de terapeutas, por ejemplo, que puedan hablar en español, terapeutas también que entiendan estas condiciones, ¿no? Porque cuando tú llegas a hablarle de un duelo migratorio a una persona que probablemente jamás ha experimentado un cambio migratorio, puede ser que aunque lo tenga todo en la teoría, le sea muy difícil empatizar o entender las emociones que está teniendo esa persona o por lo que está atravesando esa persona. Entonces, la necesidad, obviamente, de que haya más terapeutas que puedan atender esos casos específicos y que puedan entender también cuáles son las diferentes variantes de la población. Claro, y que entender que es algo muy normal que nos afecta a cualquier persona. No importa de dónde vengas, hay unos factores de protectivos y unos factores que son al revés, que son unos factores que son que afectan más, de riesgo. Sí. Por ejemplo, el hecho que tú vengas voluntariamente a los Estados Unidos o voluntariamente a migrarte, porque viniste de pronto, te casaste con alguien, de pronto, o porque viniste a hacer un trabajo o estudiar. Sí. No quiere decir que no tengas esos factores, pero es más voluntario. Sí. Pero cuando tú te tienes que venir, muchas personas vienen por el producto de un desastre natural, de problemas de seguridad, problemas sobre todo de seguridad, Sí. donde dejas toda una vida, donde no puedes volver a tu estado, a tus países. Es mucho más duro. Y la parte es con quién vienes. Si se viene de pronto la familia. Yo tuve unos amigos que se fueron, la familia completa a Canadá. No quiere decir, te vuelvo y te digo que no hayan pasado, pero tenían por lo menos esa posibilidad de que la familia completa había emigrado. Pero muchos no tenemos absolutamente a nadie. Y esto es importante hacer todas estas conexiones. Y los factores de riesgo naturalmente son el tema de que no conocer el lenguaje, de no conocer las normas, los temas, cuando el sistema. Sí, y yo creo que mucho definitivamente pues lo repito, el tema de qué dirán si me ven acá, o mi familia, no, échale ganas, usted no tiene nada de que te tanta cosa. Nada más eso está en su cabeza, échale ganas y ya, punto. Sí, el echaleganismo de sí, no te preocupes, No. todo está en tu mente, pues ponte feliz. Exacto, como si Ponte feliz, como si fuera un switch, ¿no? el switch. Pero ¿de qué tienes de quejarte si tienes una vida perfecta? Sí. No, todos tenemos algo. Y creo que lo importante es validar esos sentimientos y aceptarlos, Sí. manejarlos. Sí, exacto, lo que dices, ¿no? Reconocer que es un tema, reconocer que probablemente muchas personas se van a enfrentar a ese tema también, saber que no están solos, que no es algo de lo que se tienen que avergonzar, No. que al contrario, hay muchos otros recursos en los que pueden echar mano. Hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué herramientas o estrategias pueden usar las personas que probablemente están pasando por esto, que a lo mejor lo están identificando en este video y dicen, o sea que no nada más está en mi cabeza, o sea que sí hay una situación en la que probablemente me encuentro, ahora, ¿qué hago? Esa es una pregunta muy interesante porque uno piensa que no hay nada que hacer. Y naturalmente, todos estos factores que hablamos, pero uno muchas veces puede, la idea es encontrar un terapista, una persona con que uno pueda sentarse y hablar. Ya hemos hablado de las dificultades de conseguirlo, ¿cierto? Pero a veces la primera que yo siempre recomiendo, vayan a su médico primario. De pronto hay muchos centros comunitarios de salud donde usted puede tener una consulta a muy bajo precio, por lo menos o gratis, de acuerdo con los factores económicos, y el médico le puede formular de pronto algún tipo de medicamento que puede ser inclusive una vitamina D. Sí. Que a veces lo que necesitamos es de pronto nos hacen un chequeo de qué es lo que tenemos. Y si usted tiene miedo al medicamento, pues es importante informarse, pero a veces los medicamentos han evolucionado y han cambiado de tal forma que son mucho más seguros que los de hace 30, 40 años. Y hay una idea de que se genera una adicción por tomar medicamentos. Y la realidad es que no puedo generalizar porque todos los medicamentos son diferentes. Sí, y también depende de la genética. De la genética y depende, lo más importante, de las condiciones de salud mental.
Pero a veces de pronto algún tipo de ayuda, y muchos médicos ahora mismo, pero muchos centros comunitarios tienen programas donde están los programas de behavioral health o de salud mental integrados como parte de la visita médica. Y de pronto pueden chequear con una persona y los pueden remitir a un terapista. Naturalmente hay otros grupos de apoyo también que cada vez son más populares. Por ejemplo, NAMI, que es la Asociación para la Salud Mental, tienen muchos capítulos que son gratuitos y por lo menos te empiezan a dar la información. Lo que yo no le aconsejo es Doctor Google, porque el Doctor Google, ya yo tenía una niñita de 6 años que me dijo que ella era bipolar. Yo no, amor, tú a los 6 años ya no eres bipolar. O sea, no puede ser, que yo soy borderline personality disorder. O sea, estos temas es muy peligroso. Sí. Porque esa autodiagnóstico, y sencillamente yo creo que lo más importante es buscar una persona en la que uno pueda confiar. Si le sabes que me siento así, ¿cómo podemos vivirla? Y no es buscar que sea su consejera, ni mucho menos, pero encontrar una ayuda, un apoyo para que le ayude con estos procesos. Sí. Y creo que la parte más importante es no tener miedo a estar triste. Es normal. No tener miedo a estar ansiosa. Es normal. Es normalizar que somos personas, que somos seres humanos y que las personas más inteligentes, más felices, que tienen todo, podemos sentir cualquier tipo de emoción. Y es normal. Me recordó ahorita una película que vi recientemente, no recuerdo el título, pero estaba el papá sentado con su familia y entonces de pronto empieza a llorar y le preguntan, ¿en qué haces? Y voltea y dice, mostrar mi humanidad, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos muchísimo miedo. A veces de verdad puede ser muchísimo, muy atemorizante, sobre todo para quienes probablemente no tenemos a nadie aquí o estamos recién construyendo nuestras redes de apoyo, porque las redes de apoyo llevan tiempo, pero como dices tú, no tener miedo a hablarlo. Orgullo. O también orgullo. Esa era yo. El ego. Yo era, estoy bien, porque no quería que la gente viera que estaba muy vulnerable. Sí. Pero la realidad es que uno se vuelve vulnerable. Claro. Y ser vulnerable es bonito. Es reconocerle a sus hijos, uno, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Sí. Y no quiere decir con eso que nos vamos a asustar. Y los hijos abrir eso. En las familias, yo creo que con los niños es tan importante abrir esos canales de comunicación donde tú le digas al niño, está bien que no te sientas bien, ¿no? Y pues ahora hay todo este tema y esta discusión. Dice, bueno, es que ahora todos los psicólogos y antes no. Hay una que me duele mucho a mí, porque antes el psicólogo se llamaba la chancla. Sí. El psicólogo te quitaba el chakra, el aura. Es algo que a mí particularmente, bueno, gracias. Sí. Yo tuve un papá que no usó esos métodos. Bueno, él murió cuando yo tenía 6 años, pero mi papá, yo creo que nunca hubiera permitido esa violencia. Para mí es violencia, porque yo creo que un niño, tú le puedes hablar, los niños son más inteligentes de lo que tú quieres. Sí. Yo fui muy afortunada de tener una familia, lejos de ser perfecta, pero que tenía muy buenos valores en los dos lados de la familia. Y de la que mis 2 familias me siento orgullosa y cada vez aprendo más de ellos. Sí. Y cómo nos podemos conectar. Afortunadamente ha sido esa parte de la tecnología. Entonces, por ejemplo, en estos días, unas primas, mis primos por parte de papá, han hecho un chat en WhatsApp. Ajá. La una vive en Londres, la otra vive en España, la otra vive... Todos nos comunicamos tan bonito y ahora estamos aprendiendo que hay el humor británico, el humor español. Español, el humor minnesotano. El humor minnesotano. Tiene su peculiaridad. Pero esa conexión, afortunadamente, ahora, de 18 años, no había ese tipo, no había el Facebook, que a pesar de todas las cosas malitas, tiene esa posibilidad también de conectarnos. Por ejemplo, en la época que yo llegué, era una tarjetita de llamada de $20.
que costaba, duraba para Colombia 4 minutos. Hoy no, pues no alcanzaba para nada. No, entonces tú no te podías comunicar. Hoy en día yo tengo mi chat de amigas de Colombia, de las que conocí, mi chat con las otras primas por parte de mamá, mi chat con las primas de parte de papá. Entonces, esas conexiones, aunque no son presentes todo el tiempo, hay una comunicación. Echar mano entonces de esos sistemas de apoyo, usando también las herramientas que La tenemos. tecnología, la Herramientas tecnología es bonita. Mira que ahora uno puede llamar por gratuitamente en una Sí. llamada. Sí. Nosotros hemos hecho llamadas con mis amigas también que están en diferentes partes del mundo. ¿Y dónde estás? ¿Qué hora tienes allá? Ya. Yo que no sé cocinar, ya puedo hacer cualquier platillo. Ah, Me porque llamo ya mi mamá, mi abuelita. Pero yo no tenía eso. Yo no, Sí. Cuando yo llego aquí, no. Y afortunadamente, la otra parte, yo siempre le he hecho porras a los grupos que se han hecho casi recientemente, que son los grupos, por ejemplo, como Caminata, Dominguera, Las Adora la Chica, y chicas de Latinas son de Mu, que las adoro, le dedico todo a ellas, que ha sido tremendo apoyo de tener, digamos, esos grupos con un objetivo especial de hacer deporte, de conectarse en algo más bonito. Exacto, y creo que lo que dices tú es bien importante. Muchas veces estamos en esta añoranza de siempre regresar a lo pasado, siempre decir, pues que aquí no está mi familia, pero es que aquí no están mis amigos, pero es que cómo voy a empezar, sobre todo para quienes somos adultos. Entonces, empezar a hacer parte de estos grupitos puede ayudarme también como a socializar. Y que tenga como un propósito especial, porque definitivamente en Minnesota estar en la casa es como lo que más le gusta a uno muchas veces, porque con el frío, y le tienen pavor las actividades de invierno, pero definitivamente cuando uno empieza a ser curioso, Sí. y agradezco mucho los programas que han hecho los condados y el Departamento de Recursos, perdón, y el DNR, de sus recursos naturales, De recursos naturales, sí. para promocionar los parques y todo este tipo de actividad. Ha sido un esfuerzo muy bonito. Algo a lo que quisiera yo, con lo que quisiera conectar esta información que me estás dando. ¿Cómo puedes, tú me decías que uno de los temas más importantes era la pérdida de la identidad cuando uno migra a otro lugar? ¿Cómo puedes entonces ayudar a que las personas migrantes puedan mantener esta identidad cultural? Es una gran pregunta. Y alguna vez escuchamos que hay diferentes formas de integrarse en una sola sociedad. Tú puedes definitivamente decir, yo solamente cargo, practico y valoro mis valores tradicionales y de mis valores de origen y quedarte ahí. Afortunadamente, yo creo que hoy en día se puede, anteriormente no era posible. Entonces tú conservas todas tus costumbres, tradiciones, rituales. Y no hay nada malo en eso, es tu decisión. El tema es que es un poquito complejo cuando traes niños, sobre todo. Sí. Y por más que tú quieras educarlos de esa forma, estar expuestos a un punto exterior. La otra parte son aquellas personas que de pronto rechazan. Sí. Ya no soy latina. Ok, sí. Ya yo soy superada. Yo le llamo los superados. Sí. Ya yo no soy latina, yo no hablo español, yo no hablo esto. No, o sea, es un rechazo completo. Otras personas realmente no se sienten identificadas con sus raíces latinas porque realmente son parte de familias biculturales, se han criado acá. Y no hay nada malo con eso tampoco. Es sencillamente que no tienen una identidad. O muchas personas han sido, por ejemplo, adoptadas de otros países, lucen latinos, Pero no tienen una identidad en casa. Nunca, cierto. Nunca la han tenido. O hay personas que yo les llamo entre la arepa, que disfrutan la arepa con el wild rice. Entonces, es aprender a venir en otros mundos. Yo creo que yo soy en ese. Yo Disfruto la arepa con el white. En mi caso, el taco. El taco, exacto. Entonces empiezas a decir, pero creo que hay una parte donde tienes que haber mucha curiosidad. Sí. Tienes que decir, esto me gusta o esto no me gusta. Y yo creo que la identidad es algo que es variable, es dinámica. O sea, tu identidad cambia por muchos aspectos. Yo creo que tú siempre eres lo que tú eres, pero hay factores que afectan tú quién eres y la persona como te muestras. Yo creo que si yo veo a la persona de hoy,
y la comparo como que me queda una foto, como una grabación de la persona de hace 20 años. No existe. Sí. Ha cambiado. Bueno, físicamente ya viejita, pero sí, además de eso, ha cambiado completamente la forma de pensar de muchas cosas. No los valores, digamos, en valores que son intrínsecos, que vienen de todos esos valores que decía mi familia, o de donde aprendí, del colegio, de la escuela. Pero yo creo que pero uno cambia en ver las cosas, en cómo se presenta ante las demás personas. Sí, y eso es lo bonito también de ser humano, ¿no? O sea, lo bonito de poder evolucionar y poder encontrar otras cosas que probablemente, como los gustos que adquieres, yo lo veo en la comida. O sea, yo, por ejemplo, por mucho tiempo viví sin curry. A mí me encanta el curry y ahora no sé cómo había podido vivir tanto tiempo sin curry, por ejemplo. Y creo que eso es lo bonito que tú dices, o sea, la oportunidad de transformar o de permitirnos que esa identidad evolucione, que esa identidad se transforme y que se vea afectada, obviamente, de una forma positiva en las cosas que estamos conociendo día a día. Y aprender a veces a hacer uno, a disfrutar lo que tiene. Yo por ahora recuerdo que uno de los trabajos que más disfruté y creo que de todos los Sí. trabajos, fue cuando me tocó trabajar en Macy's. Ok. Pero a mí me parecía un sueño hecho realidad porque yo tenía la oportunidad de ver la ropa. Yo nunca había trabajado como era Navidad. Yo me pagaban, ni el mínimo me pagaban, como $7 la hora. Era muy duro el trabajo, pero yo lo disfruté. Sí. Y aprendí. Y creo que fue uno de los trabajos que más me enseñó a mí inglés, porque tenía que enfrentarme a un cliente. Y fue el trabajo que me enseñó a mí, por ejemplo, todo el tema de customer service. Porque tú tenías que aprender un customer service que era como muy refinado, como muy... Y uno de los trabajos que me encantaba era que estaba en la sesión de los aretes. Y la gente me llevaba, este es el vestido, qué aretes me pongo. Y yo lo disfruté. Otra vez tomé un trabajo, necesitaba dinero para repartir pizzas. Sí. Uno de los trabajos era muy duro en la parte eso de que tenía que estar corriendo. Pero yo nunca me había recibido una casa con tanta alegría y las propinas eran buenas. Y muchas veces hay gente que trabaja, por ejemplo, limpiando casas que gana muchísimo mejor, por ejemplo, que inclusive lo que yo podía hacer, pero son trabajos duros, son duros. Pero todo trabajo es duro, pero todo trabajo tiene un valor. Y creo que esa actitud fue la que a mí, cuando yo decía de pronto, yo no veía ningún problema en tomar un rol diferente a lo que yo tenía, a pesar de lo duro que era más la parte financiera, se me iba a alcanzar, pero creo que era la satisfacción de que tú podías lograr hacer algo. Es correcto, y qué importante y qué bonito que nos compartas esta experiencia. Creo que, sobre todo para las personas que lo ven como muy lejano, para las personas que dicen, "No, yo creo que yo jamás voy a poder", Nunca pensé. siempre hay una ventanita, ¿no? A veces oportunidades, a veces también es un poco buscarle. Yo pienso que siempre tienes que buscar, Sí. tienes que conectarte, pero creo que y también hay un factor suerte, no lo digo que no, pero yo creo que también tiene que ver empeño. Y la palabra creo que a mí me identifica siempre es determinación. Tengo que tener cuidado que no se convierta en obstinación, Sí. porque me vuelvo de pronto como, me enfoco Incisiva. sí, hasta que llegue. Y trabajo. Sí. Mis hijos dicen, ma, cuando tú quieres algo, lo quieres, pero ay, ma. Sí. Y los hijos le enseñan mucho a uno a aprender. Yo creo que algo que a mí me sirvió mucho para poder adaptarme era que los niños se empiezan a adaptar más fácilmente. Entonces yo me ponía a ver los programas de televisión de PBS con ellos porque era como un lenguaje muy claro y muy sencillo y me ayudaba. Las tareas de ellos las aprendía con ellos. Y, y ir a la escuela, a las actividades con ellos fueron los que ellos me impulsaron a mí a aprender un poco más de inglés, a entender, más eso no es así, más tal cosa, más escucharlos. Ellos son unos increíbles puestos de aprendizaje. Sí, es correcto. Pues igual también para las personas que tengan hijos, no echarlo como en saco roto, ¿verdad? Darles la oportunidad, darse la oportunidad de ser vulnerables, darse la oportunidad de crear
nuevas redes, darse la oportunidad también de cambiar, de evolucionar en su identidad. Como dices, y me gusta muchísimo, ver o empezar a ver la salud mental ya no con ese tabú, ya no con ese miedo, sino con esta oportunidad de hablar de nuestras emociones y aprender de nuestras emociones, porque nuestras emociones también nos enseñan cuáles son nuestros límites, cuáles son las cosas que nos dan felicidad, nos traen información, nos dan información de quién somos. Claro, y he conocido personas, yo trabajo muchísimo con personas que tienen enfermedades de salud mental severas. Hablamos de esquizofrenia, hablamos de desorden bipolar, y es tan bonito trabajar con ellos. Y creo que yo le tenía mucho miedo antes de pronto trabajar, lo veía como ese tabú de que las personas son agresivas, Sí. porque son esquizofrénicos. No puedes mantener una conversación con ellos. No, es la pintura. Es más, de hecho, muchas personas más inteligentes pueden tener un desarrollo de pronto de esquizofrenia, pero no los hace disfuncionales necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero tú puedes aprender, hay esperanza. Pero creo que en nuestro mundo, esa parte del tabú, volvemos al punto de qué dirán o de qué va a pensar la gente si yo digo que yo soy. Es muy fácil decir, tengo la presión alta, tengo diabetes, tengo cáncer. Ajá. Pero ¿por qué no dicen mi hijo, Tienes depresión. se ha intentado suicidar todo tiempo? El estigma, ¿no? El estigma que seguimos cargando como cultura, en la que nos... cultura, creo que aquí como también, sociedad. como sociedad, porque aquí mismo comunidades norteamericanas, blancas, otras comunidades de incluimos aquí, está ese mismo estilo. Lo que ha cambiado, creo que en mi caso particular, en base a mi experiencia, creo que muchos artistas han ayudado también a normalizar el tema. Es correcto. Porque han dicho, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo Un desorden un bipolar. desorden bipolar. Y estoy aquí. No quiere decir que no tengas talento, capacidades. No, puedes hacer. Ojalá yo hubiera podido tener la oportunidad de entender o aprender de estos en 40 años, 50 años. Porque creo que hubiera entendido muchas más cosas de muchas personas que conocía que no me han entendido. Qué bonito lo que nos dices. Ay, qué bonito lo que nos dices, Carolina. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Finalmente, ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿cómo crees tú que pueden los profesionales de la salud mental, en este caso como tú, una profesional de la salud mental, contribuir a la atención de las necesidades de la comunidad latina en este sentido, ¿no? En el caso específicamente del duelo migratorio? Creo que tenemos que aprender de este tema y creo que tenemos que haber más entrenamientos en la parte, en ese tema. Definitivamente yo creo que no se ha estudiado el tema muy a fondo. Ajá. Y eso hace de que el desconocimiento en la materia, en el tema, de cómo tratarlo, de cómo enfrentarlo, hace que es más difícil tratarlo. Sí. Y es más difícil de que una persona pueda ir a un médico o a un profesional de salud mental o cualquier entidad de pronto para apoyo sin entender esa parte. Y sin entender que es normal. Es normal. Yo he conocido tantas personas de diferentes, por ejemplo, es muy hermoso, donde confluyen culturas de diferentes partes del mundo. Todo nos pasa. Dejando normal. Toda persona que vive en los Estados Unidos, a excepción de los latinoamericanos, somos Inmigrantes, es correcto. De pronto somos de segunda, tercera generación, cuarta generación, lo que quieras. Pero somos inmigrantes. Y ya pasan han pasado diferentes problemas con él. Sí, diferentes etapas y todo. Entonces, digamos así, ¿no? Que para las personas que van llegando, para las personas que probablemente lo están experimentando, se relajen,
va a haber una salida, siempre hay una salida. Es importante pues rodearse de grupos de apoyo, buscar ayuda, entender que es parte del proceso y dejar de verlo como algo a lo que le tenemos miedo o algo que probablemente sea como un monstruo, porque en realidad es solamente parte. Y la otra parte que es muy grave, sobre todo en la comunidad latina y muchas otras comunidades también, es el tema del traumático. O sea, como porque llegan acá, porque han sufrido un trauma muy severo. Entonces, el trauma es una de las experiencias más difíciles de procesar. Sí. Y es traumático tener que moverse de un lugar a otro y haber vivido experiencias de clientes que han vivido experiencias. Creo que todos sabemos lo que les pasa en la frontera de violaciones o que pues en sus países tienen que escapar por violencia doméstica porque, o por situaciones de políticas. Entonces la gente no viene necesariamente aquí a los Estados Unidos porque quiera vivir. Sí, muchos venimos porque tuvimos circunstancias que nos forzaron a venir. Es correcto, y nombrarlo, decirlo, saber que esas son partes de las realidades que afrontamos, no solo como población, sino también pues como comunidad, y abrazar, abrazar esas diferencias que nos hacen pues únicos. Y de pronto aprender a verlo en esos días, hablando con una persona muy especial que estábamos hablando, y esa persona viene, por ejemplo, de Europa. Sí. Y uno dice, no, pues llegó de Europa, llegó. Sí, ¿qué problemas puede tener? Exacto, llegaron, que hablan el mismo idioma. Y me contaba unas historias tan interesantes, porque, por ejemplo, palabras que de pronto se usan diferente y llegan acá y la palabra la malentienden, la malinterpretan. Sí. Entonces, bueno, como nuestra cultura de pronto se vamos de un país a otro, si de pronto puede ser el mismo español, pero significa cosas diferentes dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Entonces, naturalmente, pues crean situaciones que hasta pueden ser riesgosas porque cuando vas a pedir ayuda necesito esto y resulta que era otro. Entonces, es un mundo que se abre. Yo siempre pienso que yo no creo en la filosofía esa, todo va a estar bien, o en la filosofía demasiado positiva. Positivismo. No, eso hasta puede ser más negativo. Excesivo, sí. Ese positivismo excesivo es muy negativo porque genera expectativas irreales muchas veces. Sí. Yo creo que uno tiene que ser optimista, tener esperanza, pero entender que hay una realidad y que tenemos unas limitaciones y que nuestro mundo cambia. Y es más un proceso de aceptar la realidad y que un proceso de creer en ilusiones, porque creo que nos pintan, en general, la gente que de pronto nos pinta, seguro Estados Unidos es millonaria, recoge el dinero, recoge los árboles. No, es su proceso muy. Es un proceso complejo, es un proceso que seguramente muchas personas están atravesando, pero una vez más repetir que no están solos, es importante buscar un grupo de ayuda, hablar con un especialista en cómo dices tú. Sí. Y ya para cerrar nuestra conversación, Carolina, y agradeciendo muchísimo que hayas tenido la oportunidad y la disposición de estar aquí compartiéndonos tu conocimiento, quisiera terminar nuestra conversación escuchando de ti como algún mensaje que te gustaría dejar para las personas que nos escuchen, algo que probablemente tú hayas aprendido en estos años de experiencia, algo que alguien más te haya enseñado y que creas que es valioso compartir aquí. Yo creo que entender que somos seres humanos, que no somos perfectos, somos sencillamente personas de carne y hueso, que tenemos que aprender a ser vulnerables, que tenemos que aprender a conocernos internamente, entender nuestras fortalezas, entender nuestras debilidades, que tenemos limitaciones, sí, que muchas veces solamente lo único que tenemos es entender, es hacer lo que podamos con lo que tenemos, con los recursos que tengamos, y que hay situaciones que pasan que nunca las vamos a entender. Hay situaciones que uno dice, ¿por qué no pasó?
¿por qué nos pasó esto? Y, eh, y todos podemos entender. Sí, Las cosas todos podemos entender realmente. Eh, Definitivamente a veces eh, es sencillamente buscar el apoyo que necesitamos. Ser compasivos con nosotros mismos. sí, Ser vulnerables con la mente. Creo que es una palabra nueva que yo estoy aprendiendo y donde la perfección con las expectativas de perfección. las que yo me creí y las que esperaban no eran realistas. Pero afortunadamente he tenido en mi vida personas que me dan el apoyo, me dan su apoyo incondicional, que he podido tener las herramientas, crear unas herramientas donde a pesar de las caídas fuertes que he tenido una vida que no ha sido fácil. Sí, No quiere decir que sea peor, hay mucho peor, pero he tenido esa oportunidad de poder reconstruir muchas veces, volverme cuando ha habido veces en mi vida que me he caído y me he pegado en pedacitos tan chiquiticos, sí, que no pensé nunca que pudiera, y ya la misma persona no soy. Entonces, a veces he creado una nueva figura, una nueva identidad. sí. Como un fénix, ¿no? Como Harry Potter. ¿Sabes? Que se destruye, pero nuevamente para volverse Creo que a toca. construir. Creo que toca, pero también uno no ser tan optimista o sea, tener como pues la palabra Realista. realista al mismo tiempo, Sí, y que todo nos puede pasar, y que am, pues honro a aquellas personas que definitivamente han perdido la vida porque se han quitado la vida. Honro a esas personas, su memoria me da mucho dolor que en un momento determinado no tuvieron la oportunidad de tener el apoyo que necesitaban. En honor a todas esas personas, en honor a todos mis clientes que los adoro, que me han enseñado, creo que lo más bonito de esta profesión, lloro los días que lloro porque digo no sé qué hacer, pero lo más bonito de esta profesión es que me ha enseñado que alguna esperanza tiene que haber y que tenemos que buscar. es correcto. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Tratando de difundir nuevas ideas, tratando de difundir nuevos mensajes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos a quienes estuvieron con nosotros aquí en este capítulo, un capítulo más, y esperamos verlos pronto. Una vez más, compartan, suscríbanse, denle like, coméntenos qué otros temas les gustaría ver, qué temas les están gustando, y bueno, aquí también hacer una conversación, ¿verdad? Una conversación linda de todo lo que estamos hablando. Y sin más, gracias por estar aquí en Impulso Latino. Ok, Que tengan bye, bye. bonita noche. Bye, bye.